mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hoy día vamos a hablar de la importancia del deseo del creyente por la palabra de Dios, el deseo del creyente por la palabra de Dios. Nuevamente recordamos el contexto. Esta carta es escrita en medio de un tiempo de crisis, de un tiempo de conflictos, de persecución también que estaba atravesando la iglesia en ese entonces. Y en medio de esto, el apóstol Pedro realza la importancia del crecimiento, del desarrollo del cristiano, que no importa lo que pases, en ese proceso Dios está formando a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Y eso lo habla en el primer capítulo, sobre que nosotros estamos siendo pasados por este proceso, pero debemos confiar. Entonces, en este punto, el realce que Pedro hace es poner muy en alto ese deseo de nosotros, del cristiano, que ha sido transformado, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que ha sido mudado su corazón, que Dios tomó ese corazón duro, que no responde a la verdad de Dios, lo transforma y pone un corazón, utilizando las palabras del profeta, un corazón de carne. Entonces hoy vamos a hablar del deseo del creyente por la palabra de Dios. Pedro en este punto ya termina con una serie de 5 imperativos. ¿Recuerda usted estos 5 imperativos que hemos estado hablando? Allá desde el versículo 13 habla sobre el esperar. Debemos esperar. Después el verso 15, sed santos. El verso 17, conducíos en temor. Después hablamos sobre el amaos unos a otros. Y termina en este 5º imperativo, en estos versos, sobre esta palabra. Este imperativo es el verbo desead, el que aparece en el versículo 2 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Es probable que las exhortaciones a la santidad, el temor, el amor y el desear la palabra sean una progresión. En alguna oportunidad alguien dijo lo siguiente, y abro comillas: la esperanza se expresa en una vida de santidad y reverencia a Dios. ¡Qué sabias palabras! La esperanza se expresa en una vida de santidad y reverencia a Dios. Ese es el propósito de nuestro andar. Nosotros caminamos con esa esperanza, por ende vivimos ahora en el presente, cómo vamos a experimentar nuestras vidas en el futuro, según lo que Dios nos ha prometido, esta esperanza gloriosa y bienaventurada que tenemos todos nosotros. Por eso esta frase, la esperanza se expresa en una vida en santidad y reverencia a Dios. Entonces hemos aprendido durante estas exposiciones que el temor a Dios promueve en nosotros una dedicación, promueve en nosotros también el esfuerzo necesarios para que nosotros podamos vivir en santidad. Recuerda el mandato del capítulo 1, allí en los versos 13 al 17. Debemos vivir en santidad. Entonces, el nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios nos hace posible el amor al creyente. Nos hace posible el amarnos unos a otros. Ahora también el apetito por la palabra de Dios es necesario para este crecimiento espiritual. El deseo por la palabra de Dios, el comenzar a indagar en ella, el profundizar en ella, es el deseo que nosotros debemos desarrollar en nosotros y es necesario para el crecimiento espiritual. Lo mismo que el sermón pasado, estuvimos viendo que era imposible que nosotros pudiésemos amarnos de tal manera como Dios nos dice que nos amemos
si antes no somos renacidos, si antes no hemos nacido de nuevo, si antes no hemos conocido el amor de Dios que ha demostrado en el Calvario para nuestra salvación? Si el Espíritu Santo no ha hecho una obra sobrenatural en nuestros corazones, de la misma manera nosotros no podemos desear la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer. Que promueve la esperanza, el crecimiento en Dios, promueve la esperanza, promueve la santidad, promueve el temor a Dios y promueve el amor a Dios y a mi prójimo. Por lo tanto, Pedro va a concluir entonces en esta serie de exhortaciones que hemos estado viendo. Primero, aquí en el verso 3, del verso 1 al verso 3 del capítulo 2, primero hará un aspecto negativo. Nos referimos a negativa, que no que sea malo, sino que lo que no debemos hacer nosotros, o lo que deberíamos hacer para contrarrestar lo que en nosotros está y hacer vivir la obra de Dios. Amén. Entonces, Pedro, en los primeros versículos, el 1 y el 2 específicamente, veremos con estos versículos un aspecto negativo. Y los versos, el versículo 2, el versículo 3 específicamente, 2 y 3, vamos a ver un aspecto positivo. Vamos a ver un aspecto positivo que nos llama a desear la alimentación de la palabra de Dios y que es muy importante para nuestra vida nueva en Cristo. Entonces, nacida, como dice el verso 23 del capítulo 1, nacida por medio de la palabra de Dios. Entonces, versículo 1, vuelvo a repetir porque me equivoqué recién, versículo 1, vamos a ver el aspecto negativo, que nos pide rechazar lo que contradice, lo que frustra esta vida de amor en Dios. Y el aspecto positivo, los versos 2 y verso 3, que nos llama a desear la alimentación de la palabra de Dios, que es demasiado importante para una vida nueva, nacido por medio de la palabra, según el versículo 23 del capítulo 1. Hermanos, el apóstol Pedro va a animar a sus lectores y en este caso Dios nos anima a nosotros también a que nosotros nos saquemos de encima todas esas actitudes negativas, esas pasiones antiguas que insisten en expresar esa necesidad del deseo antiguo. Y nos motiva la palabra de Dios entonces a que nosotros podamos desear alimentarnos con este alimento espiritual para que podamos madurar en la fe y en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces vamos a ir a la primera palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 2. Desechando. La palabra aquí, desechando, quiere decir quitar como una ropa que tenemos sobre. ¿Ya? Quitar esta ropa, desechando. Muy similar a la expresión que hemos visto en otras oportunidades también, que aparece aquí en el libro de a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, dice, despojémonos de todo peso del pecado. Esa es la expresión que también Pedro podría estar utilizando porque es la misma intención en la palabra griega, que quiere decir quitar como ropa, desechar, quitar aquello que está obstaculizando nuestro caminar ligero, en otras palabras. Entonces, desechar eso es lo que quiere decir, es una acción activa, decisiva, ya que no necesita, no amerita mucho raciocinio, es actuar inmediatamente, es algo activo en nosotros, desechemos. Entonces Pedro nos recuerda lo que significa la conversión de nosotros aquella vez, cuando el Señor transforma nuestra vida. Entonces indirectamente nos advierte de los pecados que debemos evitar. Desechemos, dice él. Desechemos. Saquémonos de encima. Despojémonos de aquello. Entonces nos abre los ojos en ese sentido, nos advierte de los pecados que debemos como cristianos, debemos evitar, como hijos de Dios debemos evitar. Por lo tanto, Pedro aquí llega a la conclusión de que los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, nacidos no de simiente incorruptible, sino de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Ya que no se destruye, que permanece, que es eterna.
esa simiente que proviene, Dios la hace nacer en nosotros por medio de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, Pedro llega a esta conclusión de aquellas personas que hemos nacido de Dios, nacemos nuevamente, debemos entonces exhibir nuestra nueva vida en una conducta diaria, totalmente distinta. Ya no podemos vivir como nuestras actitudes, nuestro deseo, nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión, tal cual como la teníamos cuando no éramos cristianos. Tomar decisiones conforme a lo que nosotros hacíamos según lo que pensábamos en nuestra antigua vida. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, según lo que dice el verso 23 del capítulo 1, cuando alguien nace de nuevo, esperamos ver una evidencia de una conducta personal. De hecho, esperamos un comportamiento que sea estrictamente cristiano. Jesús acusa a los fariseos y les dice, ustedes muestren frutos dignos de arrepentimiento. Muestren frutos dignos de arrepentimiento. Aquí también caemos, lamentablemente, se acusa a muchos cristianos cuando comienzan a asistir a la congregación. El Señor transforma sus vidas, pero hay vestigios que quedan en ellos. Entonces no son perfectos. Ni nosotros que llevamos tantos años, tampoco somos perfectos. Tenemos que ir haciendo en nosotros madurar aquella fe. El Señor en el transcurso de nuestra vida cristiana nos va haciendo madurar, nos va haciendo crecer. Pero hay actitudes que obviamente en un principio no son las que uno desea ver. Pero ahí está la acusación muchas veces. Ah, que tú no eres cristiano y mira cómo estás. Entonces, lamentablemente, también caemos en esas acusaciones que no son, que no llevan mucho fruto para un crecimiento también del hermano que recién está comenzando, de la hermana que está recién llegando a los caminos del Señor. Entonces, aquí también, claro que sí, es algo que es importante de demostrar evidencias que nosotros estamos siendo transformados por medio, como dice Pablo a los romanos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y renovamos nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Por eso dice, no se conformen, no se amoldeen al pensamiento de este mundo. Es decir, cambien esa forma de pensar, transformen esa forma de meditar y tomar decisiones conforme al mundo antiguo que ustedes tenían antes. Ahora, confórmense a la palabra de Dios. Piensen y actúen conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien es transformado por el poder de Dios, esperamos un comportamiento que sea estrictamente cristiano. Por eso la acusación de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Después sigue diciendo entonces el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, toda malicia. Y esta palabra significa aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Toda malicia habla de esta mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Si permitimos que este mal se exprese en nuestras relaciones con las demás personas, con los que nos rodean, el amor por nuestro prójimo nunca va a florecer, nunca va a ser sacado a luz. Por lo tanto, si esa malicia, esa mala voluntad que tenemos en nuestro corazón, nunca te va a dejar expresar el verdadero y sincero amor que debemos expresar por nuestros hermanos. Vas a poder expresar amor, pero como una careta, de aquí para afuera. Pero internamente, cuando ese hermano no esté, vas a comenzar a pensar, a tener pensamientos incorrectos acerca de ese hermano o de esa hermana. Por lo tanto, es muy necesario que nos desechemos de aquellas cosas, si es que has renacido nuevamente. Eso es lo que termina diciendo Pedro en la última parte del versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todo eso se puede lograr, si es que. Entonces, nuevamente, fortalece el punto que viene hablando anteriormente, el renacimiento, ese nuevo nacimiento que tiene aquel y aquella que ha llegado a las plantas de Cristo Jesús. Entonces, desechemos toda malicia, esa mala voluntad que estaba gobernando
ahí en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, en suma, mis hermanos, la malicia es ese deseo de causar dolor, es ese deseo de daño, de agravio a nuestro prójimo. Es ese deseo interno que no lo comentas a nadie, ese deseo que ni siquiera te atreves a decir, Señor, perdóname, estoy pensando así. Ese deseo interno, que provoca aquel mal deseo, bueno, es la naturaleza pecaminosa. El daño, la malicia, el deseo de que ojalá le cause dolor a esa persona. Es impresionante como ahora Pedro nos hace desenfocarnos un poco de la persecución que estamos viendo afuera para que nos enfoquemos en nosotros. Somos llamados a vivir y a contemplar a Dios de esta manera profunda, de esta manera que seamos transformados, pero la única forma de poder vivir transformados, hermanos, es por la palabra de Dios. Después sigue diciendo Pedro, todo engaño. Desechémonos de toda malicia, desechemos todo engaño. Y ahí, y otra cosa que se me queda en el tintero, la palabra desechando, es constantemente, se da cuenta, desechando es un presente continuo. No es que ya desecho una vez y ya, no, nunca más voy a tener ese problema. No, mi hermano, es desechando, es algo activo, es un presente continuo. Desechando toda malicia, todo engaño. Una vez más, Pedro utiliza este adjetivo todo para incluir todo lo que sea engañoso. Y aquí está haciendo alusión a cierto número de acciones: la falsedad, la astucia, la seducción, la difamación y la traición. Hermanos, todo aquello, todo engaño, la falsedad, la astucia, la difamación, la traición, la seducción. El engaño toma esta apariencia de la verdad para atrapar al incauto, para dejarlo ahí encarcelado sin moverse. Entonces, este es el engaño. El engaño y la hipocresía, dijo alguien, son mellizos. Son los dos hermanos mellizos. El engaño y la hipocresía están siempre juntos. Y si no, uno va más adelante y el otro va atrasito. Por el engaño, una persona es extraviada, mis hermanos, y por hipocresía es engañada. Nuevamente repito, por si usted fue a tomar agüita o se movió de ahí de su lugar. Por el engaño, una persona es extraviada y por la hipocresía es engañada. Por lo tanto, debemos sacarnos aquello, porque muchas veces hemos sido hipócritas y nos hemos puesto una carilla y hemos actuado hipócritamente. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a que podamos mirarnos en la palabra de Dios y podamos decir, Señor, ayúdame a desechar todos los días toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Después sigue diciendo, hipocresía e envidias. Hipocresía e envidia. La persona hipócrita finge ser lo que no es. Y eso eran los fariseos. Expertos. Fingían ser lo que no eran. Fingían ser lo que no eran. Es una persona con un doble corazón, con una lengua mentirosa. Por un lado dice una cosa y detrás dice otra cosa. La hipocresía y la envidia es una persona que juega un papel que parece aceptable, pero con el propósito de servirse a sí mismo para su reputación, para su beneficio personal. No se pone una careta, es hipócrita. Wow, lo que más odiaba el Señor, por decirlo así, o expresaba más ira, era con los fariseos y constantemente les llama hipócritas. Que Dios nos perdone, porque muchas veces hemos actuado hipócritamente, y quizás no con nuestros hermanos o nuestro prójimo, sino con nuestro mismo Señor. Hemos actuado hipócritamente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Decimos algo, pero con el corazón estamos pensando otra cosa. Y Jesús reprende a estos fariseos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón debe estar verdaderamente en la exaltación y en la adoración a nuestro Dios.
Y esto tiene mucho sentido. Porque Colosenses capítulo 3, verso 16 dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Y después en los próximos versículos habla de la causa que provoca esa llenura de la palabra de Dios. Es que vamos a adorar al Señor, un corazón va a comenzar a fluir adoración verdadera a Dios. No tan solo cantar en la iglesia, que es una expresión maravillosa el cántico. Es una expresión de un verdadero hombre, de una verdadera mujer que ha sido llena del Espíritu Santo. Es imposible que puedas estar en la iglesia diciendo que soy lleno del Espíritu Santo cuando estás callado y no puedes adorar al Señor. Eso es maravilloso, adorar, exaltar, proclamar con tus propios labios, pero es importante que la palabra de Dios more en abundancia para poder llegar a eso. Y la acusación de nuestro Señor Jesucristo era la siguiente, que estaba citando al profeta Isaías, ahí en Mateo capítulo 15, citando al profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice que me sirve, dice que hace cosas por mí, pero su corazón está totalmente lejos. No me aman verdaderamente, no buscan mi santidad, no anhelan vivir según mi voluntad, viven alejados totalmente. Y la envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que le pertenece a otro. Por eso viene la envidia. Cuando tú no desarrollas la alegría y el gozo por lo que Dios te ha dado y por lo que no te ha dado. Entonces, cuando tú no disfrutas de lo que Dios te dio y lo que Dios no te dio, entonces comienza a existir en tu corazón la envidia. Por lo tanto, esa actitud se expresa cuando tú quieres poseer lo que el otro tiene, lo que la otra tiene. La envidia frecuentemente lleva también al rencor. En tu corazón comienzas a albergar rencor. ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué puede él? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué ella puede y yo no puedo? ¿Por qué? Y comienzas a guardar rencor. Comienzas a vivir hipócritamente. Comienzas a guardar envidia en tu corazón. Y pobre de nosotros cuando experimentamos aquellas cosas, porque no vivimos libremente, porque no podemos ni siquiera exaltar a Dios libremente, porque no podemos andar feliz de la vida en este mundo libremente, pensando en las maravillosas obras de Dios que nos ha hecho vivir y que a cosas que no nos ha contestado en las oraciones, porque Él no lo desea. El contentamiento cristiano es sumamente importante, disfrutar de lo que Dios nos da y disfrutar de lo que Dios no nos quiere dar, porque Él como Padre bueno sabe por qué no nos da esas cosas. Por lo tanto, la hipocresía y la envidia son estas personas, son estos dos elementos que lamentablemente se van a expresar en nuestro corazón cuando nosotros los dejemos tranquilitos allí, haciéndole cariño, nanay, y no los desechemos abruptamente. Nos encariñamos con esos pecados. No son pecados sociales, para nada. Ninguno puede decir, soy hipócrita. En mis poquitos años de pastor, nunca he escuchado a una persona que venga a decir: pastor, ¿sabe que creo que soy hipócrita? Soy envidioso. Eso nos cuesta a nosotros, nos cuesta abrir de esa manera nuestro corazón. No son pecados sociales, son pecados ocultos, que lamentablemente los abrazamos y los escondemos. Pero para esto llegó la palabra del Señor, para abrir nuestro corazón, sacar a luz y poder exponer nuestras vidas delante de la presencia de decirle: Señor, he vivido como un hipócrita. Estoy guardando esos pecados, tengo envidia. Entonces Dios nos insta ahora que desechemos aquellas cosas. Después sigue diciendo Pedro: hipocresía, envidias y todas las detracciones. Una palabra muy antigua, castellana muy antigua, detracciones. Simplemente significa hablar mal de otra persona. Hablar mal de otra persona. Pedro utiliza el adjetivo nuevamente todo y da a entender que la lengua es un instrumento presto y dispuesto, o mejor dicho, predispuesto a hablar a las espaldas de nuestro prójimo. Utiliza este
esta idea, entonces, Pedro, estas detracciones. Entonces es como un dominó que está dentro de nosotros, allí que se va a derrumbar todo. Hay malicia, engaño, hipocresía, envidias, murmuración de otra persona, hablar a las espaldas de otra persona. No, yo lo hago para que podamos orar, para que... No lo hagas así, no hagas nunca más eso, no hables para orar por otra persona, directamente sé valiente, sea valiente también usted mujer y usted hombre, y vaya y hable con esa persona, pero no lo destruya. Yo soy valiente, no tengo pelos en la lengua, no haga así tampoco, eso es peor. Capaz cuánta leña va a echar a ese fuego. Vaya y hágalo con una actitud humilde. Si vosotros sois espirituales, dice Pablo a los Colosenses, restaurad con espíritu de mansedumbre. Pero tenemos que hacerlo. No podemos estar dejando estas detracciones, hablar mal de otra persona. Este verbo se encuentra en el capítulo 2, por ejemplo, el versículo 12, dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. También aparece en el capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, esta actitud de aquí que está hablando estos versículos que hemos leído, son actitudes de las personas inconversas, que acusan, que murmuran de los cristianos, dice, acerca de las cosas que murmuran de ustedes. Y aquí Pedro también utiliza esta palabra, toda detracción. Nosotros también debemos cuidarnos de ese pecado, porque los no cristianos hablan y eso es normal, eso es parte de la vida. Aquí en nuestro país, y discúlpenme la palabra, es el pelambre. Es el despellejar a una persona. Por lo que tiene o por lo que no tiene, por lo que hace o por lo que no hace. Eso es muy común en la sociedad. Está en nosotros incluso, entre los cristianos. Y nosotros debemos despojarnos de aquello. Debemos despojarnos de aquello. Entonces, mis hermanos, miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estamos en un contexto que se acusa en Estados Unidos a la policía por ser, denigrar o se me fue la palabra, usted la sabe, denigrar a una persona de color. Y la expresión que ha acontecido en muchos jóvenes y muchas personas en Estados Unidos en contra de la policía. Entonces, quizás podemos apoyar la no discriminación a una persona por su color o por su origen de alguna etnia específica. Pero la respuesta de estas personas, que supuestamente son los débiles o los perseguidos, también eso es incorrecto. Entonces, con la misma lengua podemos quizás bendecir a Dios, y muchos cristianos están involucrados. Esto no es la discriminación, y bendecimos a Dios,
pero maldecimos a la otra persona. Y es difícil de domar nuestra lengua. Es muy difícil de domar. Hablamos contra el gobierno, hablamos contra el pastor, hablamos contra el hermano, hablamos contra el líder, hablamos contra el primo, hablamos contra todas las personas. Y muchas veces con esa misma boca vamos a la iglesia y adoramos al Señor. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, si tienes algo en tu corazón contra tu hermano, no entregues ni siquiera tu ofrenda. Déjala allí, ve donde tu hermano, arregla la situación y luego ven y ofrenda. Porque la ofrenda es integral con la adoración a nuestro Dios. No es unas simples monedas, un simple billete que yo entrego allí a Dios y ahí está, Señor, ahí está lo que tú me diste, yo lo entrego, qué bonito. No, deja tu ofrenda allí porque eso es parte integral de la adoración. Es sumamente importante. Es adoración a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pedro nos está dejando evidencia de que debemos cuidar nuestras vidas. Debemos cuidar nuestras vidas, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pedro no les dice a sus lectores que deben luchar contra estos males, sino que deben alejarlos o dejarlo de un lado, como cuando uno se trae un traje pesado, maloliente y lo tiene que dejar. Tiene que eliminarlo. No está diciendo luchen allí cuerpo a cuerpo, no. Sáquense eso, es simplemente deséchenlo. Deséchenlo. Nos quitamos nuestra vieja naturaleza y entonces vamos a disfrutar de nuestra nueva vida en Cristo cuando estamos anhelando el alimento espiritual y crecemos en nuestra salvación. La forma de que usted pueda despojarse de la malicia, de la hipocresía, de la envidia, del hablar mal del hermano, todas esas cosas, la única forma, mi hermano, no es que le pongan la mano encima y se le saquen esos demonios. No es eso lo que Pedro está diciendo. La única manera y la única forma de usted sacarse y despojarse de aquellas cosas es que usted comience a anhelar el alimento espiritual para crecer en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y después coma, desead. Y este es el verbo, el mandato, el imperativo, desead. Desead. Así como nos dice en el verso 13 del capítulo 1, esperad. Así como nos dice en el verso 15 del capítulo 1, sed santos. Así como nos dice en el verso 17 del capítulo 1, conducíos en temor. Así como lo dice en el versículo 22 del capítulo 1, amaos unos a otros. Ahora nos dice desead. Desead. Es imposible que tú y yo podamos desear si antes, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No podemos desear la palabra de Dios si antes no hemos sido renacidos por Dios. Si antes el Espíritu Santo no ha hecho una nueva vida en nosotros, no vamos a desear nunca la palabra de Dios. No vamos a ir nunca a su palabra a indagar, a leer, a meditar en la palabra de Dios. Nunca lo vamos a poder hacer si antes Dios no ha hecho una transformación en nosotros. La palabra desear del versículo 2, del capítulo 2, es una palabra que indica anhelo fuerte y una acción vigorosa. Es una palabra que indica anhelo fuerte y una acción vigorosa. Querer la leche es un fuerte instinto. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Querer la leche es un fuerte instinto. Pregunte usted, la mamita que está con su pequeña cuando nació, recuerdan cómo sus pequeños lloraban y gemían, ¡ah! Ese llanto tan desgarrador, que si pudiesen hablar, gritarían de forma tan fuerte, y si pudiesen tener la fuerza de una persona de adulta, el bebé se levantaría de la cuna, agarraría a la mamá de los hombros, ¡dame leche! Lo podría hacer, pero no lo hace porque es un bebé y no tiene la fuerza, no tiene la capacidad y todavía no sabe hablar. Por eso lloran y gimen de esa forma, porque desean,
anhelan fuertemente, con una acción vigorosa, la leche. Eso es lo que dice Pedro entonces. Desea. Está en contraste con los fuertes deseos que controlan a los creyentes antes de su conversión. Nuevamente, está en contraste con los fuertes deseos que controlaban a los creyentes antes de su conversión. Usted podrá recordar antes de ser cristiano cuál era el deseo que gobernaba su vida. Que usted decía, no puedo vivir sin esto. Era algo constante, era su deseo. Ahí estaba, lo gobernaba. Bueno, está totalmente en contraste. Ahora ya no está ese deseo, ahora está el deseo por Dios, el deseo por su palabra, el deseo de indagar en su palabra, pero no tan solo para tener un conocimiento y sentarte a la mesa y poder hablar con alguien y tener una conversación social con un alto intelecto y que yo sé y citar versículos bíblicos, subirte al púlpito y declarar versículos bíblicos de memoria y todo lo demás y lo que usted puede decir. No, eso es, Señor, quiero desear tu palabra para. Quiero desear tu palabra para, Señor. Como un niño que anhela la leche. Esa es la actitud. Ponte en el lugar por un momento, en unos segundos, y mira en tu mente, no sé, imagínatelo, a que no podemos imaginarlo nada, pero poder imaginar un niño recién nacido, o mira a tu esposa cuando está con tu hijo o con tu hija llorando. Así debes desear la palabra de Dios. Así debemos nosotros desear la palabra. Es la única forma de poder despojarnos de los pecados que están internamente en nosotros. Es la única forma de poder transformar nuestras vidas. Y mira qué tan importante y hermosa es la palabra del Señor, porque esos pecados no son para que tú te veas bien ante la sociedad y la sociedad te admire. ¡Oh, qué persona más santa! ¡Qué persona más inexplicable para hablar! ¡Qué persona más qué persona que quiero estar con ella! No, no, no. Mira, si tú te das cuenta que Dios nos manda despojarnos de todos esos pecados que son en contra de nuestro prójimo, desear la leche es para vivir amando a mi prójimo, porque yo viviendo amando a mi prójimo estoy diciendo te amo con todo mi ser, con toda mi mente y con todo mi corazón, Señor, a ti. Entonces, esto es algo impresionante. Nosotros deseamos para poder expresar el amor de Dios para mi prójimo. Yo me santifico por mi hermano. No es para mí. No es para que Dios me recompense y me ponga en lugares altos y la gente me aplauda y me haga reverencia cuando pase la persona. No, mi hermano, eso no es así. Eso no debe estar en nuestra cabeza. Los fariseos hacían eso y tienen su recompensa, dice el Señor. Pero nosotros no debemos ser así. Debemos desear la leche espiritual. Está en contraste entonces contra todos los deseos que teníamos en la vida antigua. Y Pedro exhorta a los lectores a que apetezcan ese alimento espiritual, así como los recién nacidos anhelan la leche a la hora de comer. Anhela la leche a la hora de comer. Desear, entonces, es ese anhelo fuerte, es esa acción vigorosa. Sigue diciendo Pedro, como niños recién nacidos. ¿Cómo vamos a desear? Bueno, el ejemplo es como niños recién nacidos. No hay ninguna ilustración mejor para poner, dice Pedro, que un niño recién nacido deseando comer, deseando tomar su leche. Aquí la pregunta nace y es, ¿Pedro está insinuando que los lectores son apenas nuevos conversos? ¿Que debemos mantenernos ahí en esa niñería? No necesariamente. En este contexto no es la inocencia o la debilidad del niño lo que Pedro enfoca. Pablo lo hace en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Se enfoca en esa inocencia del niño, se enfoca en la debilidad del niño, en la inmadurez de un niño. Pero aquí Pedro no se enfoca en la debilidad, de la inocencia de un niño. Todo lo contrario, Pedro se enfoca como un niño desea la leche. Nosotros debemos desear la leche espiritual
sin adulterar. Entonces, Pedro utiliza la frase como niño recién nacido, de un modo figurado, obviamente, para transmitir a los lectores de su carta la imagen mental de niños que buscan ese alimento. Los padres sabemos cómo los recién nacidos expresan vocal y ardientemente su deseo de ser alimentados constantemente. Como dicen la matrona cuando va a la mamá con su recién nacido, le dice, a la hora que sea. No debe haber ningún impedimento. ¿Sí? Cuando nazca nuestra hija con mi esposa, vamos a poner ahí ningún impedimento entonces. Aunque esté cansada, ¿cierto? Mi esposa, la hermana se cansan con sus ojos, no quieren que nadie la vea, porque el niñito, la niñita recién nacida desea a cualquier hora esa leche, ese alimento. Entonces los padres sabemos cómo lo hacen, lo expresan vocal y ardentemente. Es más, los bebés recién nacidos actúan como si toda su vida depende de su próximo alimento. No sé cómo se desarrolla o cómo será la mente del niñito allí. Pero es como si come y ya nuevamente está llorando y después pasa un rato, 2 o 3 horas y nuevamente quiere comer. Entonces el creyente, no tan solo el nuevo creyente que lleva una semana o 2 semanas o un año, el creyente, mi hermano, años, semanas, meses, en cualquier etapa de nuestra vida de cristianos, debemos tener este apetito insistente por la palabra de Dios. Porque Él también tiene una vida y tiene una necesidad de madurar espiritualmente. Todos tenemos esa necesidad. No es que yo ya soy pastor y ya llevo bastante tiempo en los caminos del Señor, estoy en un seminario, instituto bíblico, total, yo ya tengo ya todo el conocimiento. No. Nosotros todos necesitamos ir creciendo, desarrollando nuestra vida de madurez. El apóstol Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado todo, sino que me extiendo para ver si tomo aquello por lo cual fui también tomado. Ni siquiera él. Del mismo modo, entonces, todos los creyentes debemos demostrar nuestro anhelo por la palabra de Dios. No debe ser algo cansador para nosotros. Es todos los días estar allí leyendo la palabra del Señor, meditando en su palabra. Entonces, Pedro nos alienta a nosotros a desear la leche de la palabra de Dios. No los reprende a ellos, sino que quiere que sus lectores apetezcan ese alimento espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Esta leche no es un líquido literal, obviamente, es decir, es un aviso que Pedro está usando, un lenguaje metafórico. Entonces aquí nosotros decimos que la leche espiritual es la palabra, no lo dice, pero según el contexto que viene hablando en los versos 23, 24, 25 sobre el renacimiento por la palabra del Señor, así nos dice entonces que debemos desear este alimento espiritual y no hay otro alimento espiritual para nuestras vidas que la palabra de Dios. Entonces, este paralelismo es muy interesante. La palabra es la que inicia en nosotros esa nueva vida, como también nos provee nuestro crecimiento. Entonces, así como la mamá del recién nacido fue el instrumento para la nueva vida, también ella da el alimento, de allí nace la fuente del alimento para el crecimiento y el desarrollo de todo bebé. Por lo tanto, la palabra es el canal por el cual Dios imparte vida y gracia. La palabra de Dios es el canal por el cual Él imparte vida y gracia para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Entonces, la finalidad de alimentarse con la palabra de Dios es llegar a conocer a Dios y experimentarlo en nuestra vida. Hermanos, no hay manera de conocer a Dios. No es por sueños. No existe eso. Usted no va a conocer a Dios y conocerlo más profundamente y Dios no le va a decir, le va a abrir su corazón y su voluntad por un sueño. No lo va a hacer así. Aquí está la voluntad del Señor. Aquí usted conoce a Dios por la palabra de Dios que Dios aplica a nuestro corazón. Nacemos nuevamente y para conocer a Dios y su voluntad está aquí revelada la palabra de Dios. Ya no hay más revelación.
todo está aquí. Lo que sale de aquí entonces es iluminación, no es nuevas revelaciones. La revelación tiene un principio y un fin y Dios lo canonizó en su palabra. Esta es palabra de Dios. Esto no contiene la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Y aquí está la voluntad de Él. Si usted quiere conocerlo, lo tiene que hacer por la palabra de Dios. Entonces aquí conocemos a Dios y por medio de conocer su voluntad lo vamos a experimentar en nuestra vida, lo queramos o no. Además, entonces, a través de nuestro nacimiento, de la simiente de la palabra de Dios, el creyente que ha gustado la benignidad de Dios, que también es una metáfora que contiene la idea de la comunión, de la intimidad del creyente con Dios. Entonces, por haber gustado el creyente, es motivado a beber más de la leche espiritual de la palabra de Dios. Es importante entonces también notar que en este pasaje no se encuentra el contraste, como recién decíamos, de comida sólida para maduros, ni comida líquidos para niños, como ya Pablo lo hace en la primera carta a los Corintios. Él habla de la leche para los niños y de la comida madura para los adultos. Y por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes ya debiendo ser maestros, debiendo comer comida sólida, tienen necesidad que yo les dé leche nuevamente. Pablo está haciendo énfasis en la inmadurez del cristiano. Pero aquí Pedro está hablando de otro foco. Está diciendo que debemos desear así como ese niño. No está tomando este paralelo que debemos madurar, no. Es que porque llevamos un mes, dije recién, o años, del mismo modo, como ese niño recién nacido, debemos seguir deseando toda nuestra vida el alimento espiritual para nosotros. Entonces, mis hermanos, aquí Pedro hace una exhortación a todos para que busquemos toda la alimentación de la palabra como el deseo intenso de aquel niño que busca la leche. Dice, hermano, la palabra de Dios es el alimento necesario, apropiado para todo creyente, porque es la misma palabra de Dios que inició nuestra vida espiritual en nosotros. Sigue diciendo Pedro, no adulterada. Entonces, recién dijo Pedro que debemos desechar el engaño. En la vida estamos preparados para recibir la comida entonces sin engaño. Hermanos, solamente tenemos una relación sin engaño con los hermanos cuando tenemos el deseo por la leche de la palabra de Dios. Cuando tú vas a hablar mal de un hermano, lo primero que va a salir de tu corazón, aunque venga ese mal pensamiento, no puedo hablar. Cuando venga un pensamiento de envidia, va a salir la palabra de Dios, no puedo tener envidia. Debo estar contento con lo que Dios me dio y con lo que Dios no me dio también. Entonces, mis hermanos, la única forma de que nuestro corazón sea guardado, la única manera de que vamos a amar a nuestro hermano sin engaño y sin hipocresía, es cuando estamos deseando la palabra del Señor, porque Dios nos está enseñando que debemos amarlo de tal manera que sea de un amor verdadero, sin fingimiento, como dice la primera carta de Juan, sino con amor y con verdad. Pedro, entonces, y sus lectores estaban muy conscientes que a veces la leche fue diluida con agua, entonces fue un producto engañoso, pero ahora nos dice que debemos pedir esa leche, desear esta leche espiritual, no adulterada, esta leche espiritual, este alimento sólido. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Para que por ella crezcáis, dice allí en el versículo 2. Para que por ella crezcáis. El resultado de consumir la leche de la palabra de Dios debe ser el crecimiento espiritual del creyente. Nuevamente, Pedro no hace el foco en que debemos ir dejando de desear la leche mientras vamos madurando, no. Es que ese deseo de como el niño recién nacido que desea leche espiritual, ese deseo debe perdurar en nosotros para que podamos desarrollarnos, para poder crecer, pero nunca perder ese deseo como aquel niño que desea la leche. Así como una madre constantemente busca evidencia de crecimiento en su niño, ahí están los dientecitos, mira, ahora está, porque cuando nacen todos infladitos y no se nota a quién se parece, mira, se está pareciendo más a ti, no, mira, se parece más a mí. Mira cómo se está desarrollando, mira el pelito, se le cayó, cambió el pelito,
Entonces, como cuando los papás están buscando, hay evidencia de que su niño está creciendo, después van creciendo y desarrollándose, del mismo modo, Dios quiere ver un continuo crecimiento espiritual en nuestras vidas. De esa manera, Dios nos llama a que debamos crecer, desarrollarnos, a seguir creciendo. Como dice Pablo nuevamente, a la estatura del varón perfecto. Así debemos ir desarrollándonos. Y la forma es por la palabra de Dios. Nuevamente, vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 11 dice que Él constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para el fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón maduro, en otras palabras. Es la exposición del pastor maestro que también va a hacer que el pueblo de Dios siga desarrollándose para la obra correcta. Y por eso el pastor tiene la gran responsabilidad de enseñar y entregar la leche no adulterada, no diluida, sino tal cual como Dios dice que hay que exponerla. Entonces, es interesante notar que Pedro no establece esa división entre niño y adulto, entre leche y comida sólida. En cambio, dice que todos los creyentes continúan siendo recién nacidos cuya dieta constantemente es la palabra de Dios. Dice que para que por ella crezcáis para salvación. No solamente con la alimentación apropiada, entonces, podemos crecer hacia la salvación abundante, a la vida madura y victoriosa. Salvación aquí probablemente también se refiere a este aspecto progresivo y actual. Tú dices, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que no soy salvo? ¿Que no fui salvo ya? ¿Por qué me dices que voy a ser salvo y que estoy siendo salvo? Claro que es así. Nosotros fuimos salvos de la condenación y ya tenemos asegurado en ese sentido nuestra salvación. Pero actualmente y progresivamente vamos siendo salvos del gobierno, del pecado, del poder del pecado. Y seremos salvos completamente de este cuerpo corruptible cuando Dios venga a transformarnos y nos lleve con Él. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. En teología se enseña de esa manera. Pero es una verdad de que ya somos salvos. Entonces, en este aspecto, que crezcáis para salvación, muy posiblemente Pedro aquí está haciendo ese énfasis de que nosotros vamos en ese aspecto progresivo y actual de la salvación del poder del pecado, con el propósito de vivir en esta voluntad que Dios nos revela en su palabra. En este aspecto, entonces, nosotros encontramos que lo mismo dice el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ya estoy terminando, si ustedes se dan cuenta, ya estamos terminando los versículos. Por favor, ténganme un poquito más de paciencia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, trabajen, dedíquense, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no significa que perdemos la salvación. No, está diciendo que debemos trabajar en nuestra salvación, crecer en la gracia, como dice Pablo a Timoteo. Debemos desarrollar esa forma de vida que agrade a Dios. Stanford Orth dice lo siguiente, el comentarista: el creyente no espera pasivamente para recibir su herencia y llegar a la consumación de la salvación, sino que es un participante activo en el drama de la salvación, pasando por las pruebas, gozando una relación íntima con Dios y su palabra, y tomando decisiones de obediencia diariamente para ser una persona de esperanza, santidad
temor y amor. Entonces Stanford Ford dice que nosotros no tan solo nos quedamos así quietos cuando Dios nos salva y no hacemos nada más. No, participamos activamente en este drama de la salvación, pasando por las pruebas, gozando de una relación íntima con Dios y su palabra, tomando decisiones de obediencia diariamente para ser una persona de esperanza, santidad, temor y amor. Entonces, eso es lo que nosotros estamos desarrollando en nuestra vida, deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad de nuestro Señor. Esta cita es tomada del Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8, que dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Entonces, la idea del Salmo 34, 8, si habéis gustado la benignidad del Señor. Este versículo indica que es nuestra experiencia de la benignidad del Señor que nos da un apetito por la palabra del Señor. Nosotros vamos a desear, si es que hemos experimentado esa benignidad del Señor. La palabra benignidad en el griego suena muy similar a Christos. Entonces hace ese énfasis, que Él es el único benigno, que de Él proviene lo bueno, lo genial, lo espectacular, solamente de nuestro Señor. Y lo único que puede provocar Él es eso con sus hijos, cuando los salva. Si has experimentado la gloriosa y hermosa salvación que solamente en Dios puede ser, entonces puedes tú desear como niño recién nacido la leche espiritual para que crezcamos para salvación. Esa leche espiritual no adulterada. Nuevamente, Stanford Orth dice lo siguiente: deja la impresión que beber la leche de la palabra es gustar del mismo Señor, una imagen que captura la intimidad de la relación de un creyente con Cristo tan efectivamente como la de vestirse con Cristo como una nueva ropa. Termino con el Salmo 19, un salmo conocido. Aquí en este Salmo 19, el autor habla sobre las maravillas que son manifestadas en la creación, las maravillas de Dios, pero después enfoca la maravilla de Dios en la palabra. De los versos 7 al verso 9, habla sobre la palabra de Dios, de lo que significa para el escritor y para todos los hijos del Señor. Pero el verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulce que la miel, que la que destila del panal. Esa es la palabra del Señor. Es mucho más dulce que esa miel que destila del panal. Conclusión, mis hermanos y mis hermanas. A la luz de lo que estamos viviendo en el mundo, como esta pandemia del COVID-19, nosotros hemos desarrollado cultos familiares y quizás antes nos era muy complicado, ¿ya? Pero ahora lo hemos hecho casi un hábito en nuestras casas, en nuestras familias. Y gloria a Dios por eso, porque Dios ha permitido aquello, que lo que debíamos haber estado haciendo hace mucho tiempo, quizás hoy recién se está poniendo más en práctica. Además de las reuniones que hacemos como en este momento, tenemos con nosotros también el día lunes con los varones a las 21 horas, los miércoles el discipulado también a las 21 horas, los jueves a las 21 horas también tenemos estudio bíblico y obviamente el domingo, que es el día del Señor. Todos estos momentos, como ahora, están cerca de la cena o del almuerzo. Y quizás a alguno ya le está sonando su guatita porque tiene hambre, no lo sé. Y es así como nos reunimos para estudiar y ser expuestos a la palabra de Dios. Las familias cristianas se reúnen para comer también y también lo hacen para expresar agradecimiento a Dios y a leer su palabra. Necesitamos entonces ese alimento espiritual tanto como cualquier otro alimento, con la misma regularidad, así como algunos están deseando ya como las 9 de la noche, no sé si antes o después cenan, pero los que cenan después están deseando ese tiempo de que termine luego el pastor, por favor, que ya predica mucho, para ir a comer o tomar once o cenar. Pero en el culto nosotros también lo hacemos. Si usted se puede dar cuenta, en el culto familiar se debe incluir a cada miembro de la familia. A cada miembro de la familia debe ser instado a participar.
Debiéramos dejar, y estos son consejos de hombres de Dios, que debiéramos dejar que los niños lean algunos de los versículos de la Biblia, siempre y cuando están aprendiendo a leer, o ya saben leer, mejor dicho. Debiéramos pedirle que presenten sus pedidos de oración a Dios. Debiéramos enseñarles a la costumbre de leer regularmente la palabra de Dios. En el culto familiar llevado a cabo con regularidad, bendice a todos los miembros de la familia, especialmente si cada uno de ellos participa. Estas son formas que nosotros podemos poner en práctica que despierte ese deseo en nosotros con la palabra de Dios. Además, en el hogar es el campo de entrenamiento para la vida, porque es el círculo familiar donde se establecen patrones de conducta para toda la vida. Es sumamente los tiempos que estamos viviendo con nuestra familia. Usted como hombre o usted, hermana, si está a cargo de toda su casa, usted debe influenciar en su hogar el deseo por la palabra de Dios. Es la única forma que nosotros tenemos para entrenarnos para toda nuestra vida. El culto familiar es importante. Ahí establecemos esos patrones que nos van a conducir por toda nuestra vida. Termino con el comentarista Simón Kistemaker, dice lo siguiente: los cultos familiares son ejercicios para la práctica de la santidad, porque por medio de la oración y de la lectura de la Biblia entramos ante la santidad de Dios. De allí que el culto familiar nunca debe ser apresurado o conducido descuidadamente o pasado por alto completamente. Dios quiere que vayamos a Él con regularidad y reverencia. Así como comemos regularmente, también así leemos las Escrituras y oramos regularmente. Vale la pena repetir el viejo dicho: la familia que ora unida permanece unida. Recuerda esa frase: la familia que ora unida. Y yo agregaría: y que lee la Escritura unida, permanece unida. En nuestra familia, en nuestro grupo de cada casa, como también en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Una familia de hijos del Señor. Si permanecemos en la oración y en la enseñanza de su palabra, permaneceremos unidos. Y no andaremos con corazones divididos, con murmuraciones, con envidia, con hipocresía. Viviremos conforme a la palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas, Dios quiera que sus hijos crezcamos espiritualmente en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, leo el último versículo de la segunda carta de Pedro, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.